Continuamos con la clase en esta hermosa tarde, clase número 4. Demos una breve historia de las lenguas originales de la escritura. En cuanto al lenguaje original en el cual se escribieron las escrituras sagradas, es de suma importancia conocer que su fuente emana del hebreo, del griego y parte en arameo. Todo el Antiguo Testamento en su gran porcentaje fue escrito en el hebreo y una pequeña parte en arameo. Pero en el Nuevo Testamento, en su totalidad, fue escrito en griego koine. Se debe aclarar que el Antiguo Testamento, en su totalidad, fue transliterado, no traducido, del hebreo al griego koine. Y por causa de eso, surgió una versión bíblica llamada la Septuaginta. Y vamos a hablar un poquitico sobre esa Septuaginta, señores y señores. Cuando esto se dio, cuando esto pasó, la iglesia todavía no existía en el plano terrenal, estaba en el pensamiento de Dios cuando se dio esto. La Septuaginta es el nombre dado a la versión griega de las escrituras judías. Esta versión tuvo su origen en Alejandría, oiga, actualmente Egipto, y fue transliterada entre los años 300 y el 200 antes de Cristo. Fue usada ampliamente por los judíos helenísticos. Esta versión griega, emanada del hebreo, se dio por causa de que muchos judíos dispersados por el imperio comenzaron a perder su idioma hebreo original. ¿Por qué causa? Porque cada imperio que invade un territorio, impone su lengua e impone su cultura. ¿Sí? Denise. Usted sabe que aquí en Venezuela están buscando una cantidad de hombres y mujeres para trabajar en las empresas petroleras que vienen al país. ¿Sabe eso, verdad? Creo que están pidiendo 5,000 ingenieros. ¿Pero qué están pidiendo? Que hablen inglés. ¿Que hablen inglés? Esa es la imposición. Ahora, allá, no sé, eso era normalito. Entonces, ¿qué imperio estaba gobernando en este entonces? Los griegos. Los griegos impusieron su lengua sobre el arameo, que era la lengua que había quebrado, la que había caído, la que manejaban los iraníes y la que manejaban los iraníes, que son los persas, y Babilonia. Entonces ellos implantaron, en este caso los griegos, su lengua. El griego era la lengua franca de la época en los tiempos de Jesús. Era oficial para el imperio en general y para su parte oriental en particular. Además, muchos eran los judíos procedentes de las primeras diásporas y fuertemente helenizado, es decir, grieguizado, para los que el griego no solo era la lengua corriente, sino también en algunos casos era su lengua materna, es decir, habían nacido en esos territorios de habla griega. El apóstol Pablo era contemporáneo con Jesús y uno de los idiomas que él hablaba, además del hebreo, era el griego. Seguramente Jesús también lo habló. Hechos 21, 37 al 40. Por eso todas sus cartas fueron escritas en griego koine, no el samita. El samita era el griego de la high, de la clase, de la alta alcurnia. Incluyendo las cartas a los hebreos, fue escrita en griego koine. El término Septuaginta significa 70 en latín y se le llamó así a la nueva versión para darle crédito a los 72 grandes eruditos que fueron escogidos para este trabajo. Eran 6 de cada tribu de los hebreos. La Septuaginta fue también un recurso del Antiguo Testamento para los cristianos de los primeros siglos después de Cristo. Muchos cristianos primitivos, es decir, del primer siglo de la iglesia,
hablaban y escribían griego, por tanto se dejaban llevar por la Septuaginta para un mayor entendimiento de gran parte del Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, fue escrito en el griego koine, conllevado por la Septuaginta, hasta el punto que la mayor parte de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento presentadas por los apóstoles son citas directas de la Septuaginta, aunque también hay citas de los textos hebreos, pero poco. Los padres griegos de la iglesia cristiana también son conocidos por citar la Septuaginta. Hoy día, la iglesia ortodoxa oriental de allá, los rusos, los que no los maneja el Papa, ellos tienen sus patriarcas para allá, también basan sus enseñanzas del Antiguo Testamento en la Septuaginta. Algunas traducciones modernas de la Biblia también usan la Septuaginta a textos hebreos como sus recursos. Oiga, se debe tomar en cuenta que el Nuevo Testamento escrito en griego koine se mantuvieron algunos términos en arameo también, tales como Talita Kumi, significa niña, a ti te digo levántate. Maranata significa el Señor viene. Eli lama sabachthani significa Dios mío, para este propósito fui elegido. Dios mío, por esta razón fui reservado. Bonarje significa hijo del trueno. Rabuni significa maestro. Corban significa voto, acuerdo. Gehenna significa infierno. Efta significa sea abierto. Es ilógico negar que el Nuevo Testamento fuera escrito en griego koine, cuando el contenido del Antiguo Testamento que citaron los apóstoles fuera la Septuaginta, que es la transliteración que se hizo del hebreo al griego por los 70 eruditos. Por esta causa los apóstoles fueron conllevados en sus escritos a seguir utilizando el griego koine para hacer registro del contenido del Nuevo Testamento. Lo que se quiere resaltar, perdón, en el caso es que se debe tomar en cuenta el idioma o lenguas originales en las cuales se escribieron las escrituras, usando la hermenéutica adecuada para tal fin. Ahora, ¿por qué recalcamos esto? Porque tenemos el grupo de hombres y mujeres por ahí diciendo que el griego es pagano. No, pagano eran los individuos, las personas, no el idioma. Porque tenemos gente defendiendo lo indefendible. Y te salen con esta retórica, Jonathan Colmenares. Llega y te dice, epa, Pedro era de qué nación? Hebreo. Bueno, y el idioma de ellos era hebreo. Sí, el idioma de ellos era hebreo, pero ellos no estaban con la pata en la nuca de los griegos, ¿era? ¿Cuál es el idioma de nosotros, ven? Gallón. ¿Qué sabes tú de Gallón? Lo que yo sé de aviador. Lo que yo sé de aviador, sabes tú de Gallón, Jonathan. Entonces ahí es donde está el detalle. El hecho de que nuestras lenguas originales sean tales, ya va, tenemos 500 años con un idioma impuesto. A ellos les pasó lo mismo. Entonces lo digo por un grupo de hermanos, o no sé si son hermanos, que andan por ahí queriendo judaizar a todo mundo y que tenemos que aprendernos el hebreo. No está malo que aprendamos el hebreo, no está malo como idioma, no. Y que tenemos que, ¿cómo le digo? Amoldarnos o transculturizarnos al hebreo porque eso es lo original, porque esas son nuestras raíces. Ya va. Nuestras raíces culturales, idiomáticas de idioma, en este caso aquí en Lara es el Gallón. ¿Quién anda promoviendo que leamos y que aprendamos a leer Gallón? Nadie. Ajá. Pero ¿por qué andan promoviendo el hebreo? Porque creo que el Evangelio de Cristo no les ha alumbrado. Porque cuando a mí el Evangelio de Cristo me alumbró, yo no necesito más nada. Yo necesito tener ciertos conocimientos en lo cultural, pero no
decir, no, ahora sí yo conozco la verdad. Después que escuché predicando a fulano hebreo, después que vi al rabino tal, después que comencé a leer la Biblia hebrea, ahora sí estoy en la verdad. Hermano, el que anda en ese enredo sigue en la oscuridad. Porque el que conoce la luz no cae en enredos de tinieblas. Ahora, entre ellos tenemos compendios bíblicos para estudiar los idiomas del hebreo y del griego, concordancias del hebreo y del griego, diccionarios etimológicos del hebreo y del griego, diccionarios gramaticales del hebreo y del griego, entre otros. Métodos y reglas y elementos de interpretación. Método de interpretación. Ninguna cuestión es tan importante para el estudio y el estudiante de las Escrituras Sagradas que el método que debe emplear en la interpretación. No conocer el método existente y adecuado o hacer una mezcla de los diferentes métodos nos han conducido por el abismo de interpretaciones divergentes o desviadas de la verdad. Por lo cual surge la pregunta, ¿cuántos y cuáles son los métodos de interpretación existentes? ¿Cuál es el favorable para la interpretación de las Escrituras? Los métodos más importantes que hasta nuestros días se han desarrollado son, oiga, los tres que a continuación presento, de los cuales uno es el único y más confiable. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en forma imperativa, es decir, que es algo continuo, como un mandamiento que demarca la diligencia, la prontitud, la agilidad, el apresurarse, la necesidad y lo imprescindible, que es el darle la correcta interpretación al texto sagrado para poder obtener el pensamiento de Dios y por otro lado poder percibir lo que la Biblia quiere decir. Analicemos las demandas escritas del apóstol Pablo a Timoteo. Procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. Hagamos un análisis etimológico a algunos términos mencionados en el pasaje para tener mayor luz en el contenido escrito. El término diligencia en relación a la aptitud que debe tener Timoteo ante Dios al presentarse, se dan para hacer contraste ante los falsos maestros que copulaban, en la comunidad cristiana. El ser diligente en el comparecer tiene que ver con la prontitud, la agilidad, el apresurarse, la necesidad y lo imprescindible. El término comparecer para ser aprobado indica que Timoteo debería tener en cuenta que el don ministerial de parte y de pastor, y maestro consiste en enseñar la palabra en tiempo y la palabra en forma correcta, dándole la debida interpretación en forma exegética, polifacética y sistemática, de modo que Dios no tenga de qué avergonzarse y por causa de dicha vergüenza pase a ser desechado por Dios para el ejercicio del ministerio. El secreto de todo esto está en usar bien la palabra de verdad. Hagamos un análisis al término usar del griego. El término usar es del griego, es ortotomeo, y su equivalente en el español viene a ser trazar. Segunda a Timoteo 2:15. Trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego orto, recto, torno, cortar.
es el arte de cortar una tela por una línea recta. Trazar este término en su lenguaje figurativo y etimológico aplicado al ministerio de la enseñanza del texto sagrado significa el exponer correctamente, enseñar con precisión la palabra. Es decir, no tiene que ver con dividir, con cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado de las cosas. No es poner una, eisegesis, que indica decir lo que las escrituras dicen, o entrar en el campo del hiperliteralismo, que es decir, lo que la Biblia dice. Trazar indica entrar en el campo de la exégesis, que es cuando descubrimos y transmitimos lo que la Biblia quiere decir, relativo al pensamiento de Dios. Trazar indica seguir la línea recta, no da la idea de la descontextualización del pasaje de las escrituras, sino la enseñanza en una forma sistemática, exegética y polifacética, de manera precisa, acertada para dirigir los pasos de otro. Definición de los métodos de interpretación, señoras y señores. Método alegórico. Este no va para el baile, señoras y señores. Este método de interpretación vino como producto de la inspiración en las filosofías griegas. Surgió 300 años después de Cristo. Nótese cuándo surge. En Alejandría, Orígenes, quien era un teólogo católico, fue quien le dio inicio y estableció el método de interpretación alegórico. San Agustín de Hipona fue su discípulo, el cual amplió y dio fuerza al método alegórico, dándole origen al eclesiasticismo, el cual indica que la Biblia debe ser interpretada, a la luz de la tradición de la iglesia, hablando de la iglesia católica, y no a la luz de sí misma. Este método de interpretación, el cual nace de la alegoría, trajo como resultado que la tradición se colocó por encima de las santas escrituras, trayendo como consecuencia lo que se conoce como el oscurantismo. Fue una época dogmática en la Edad Media, en la cual desarrolló un conjunto de estrategias para mantener sin instrucción del texto sagrado a las clases populares de aquel entonces. El método alegórico es aquel el cual hace caso omiso al significado común de las palabras y da lugar a toda suerte de especulación y fantasía. Este método no extrae el legítimo lenguaje del autor, sino que introduce cualquier capricho o fantasía del intérprete. Por lo tanto, como sistema y método de interpretación se coloca fuera de todo principio y ley. Es preciso entender y establecer una diferencia entre la interpretación alegórica y el alegorismo. Una cosa es interpretar una alegoría que originalmente fue escrita por inspiración del Espíritu y que forma parte de una figura retórica, y otra cosa es interpretar alegóricamente todas las escrituras. Demos ejemplo. Vamos a estos ejemplos acá. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, es decir, para que muriera, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la
mano y que había salido de Dios y Dios se había salido de Dios y iba a Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarse los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ya va. Cuando nosotros no entendemos este detalle, espiritualizamos este detalle que tiene que ver con un acto cultural. Es decir, en el tiempo de Jesús, usted invitaba a alguien a comer a su casa, usted tenía que esperarlo en la puerta de la casa. Estamos hablando de una invitación normalmente en el tiempo como ahorita, de verano. Los caminos están llenos de polvo. Entonces la gente venía de caminar y caminar y caminar. Los judíos siempre han sido muy limpios, muy aseados. Entonces en la puerta los esperaba el dueño de casa, y si no, colocaba un esclavo, a alguien para que le lavara los pies a todos los que venían para que pudieran de entrar a comer. Si no se lavaban los pies, compañero, usted no entraba a comer. Y entonces aquí Jesús lo que le está diciendo a Pedro: si no te lavo los pies, no tendrás conmigo parte en la mesa, porque yo no voy a comer con cochino, con sucio. Pero la gente espiritualiza esto, yo no. Esto tiene que ver con la cultura. Por eso hay que entender el entorno cultural, hay que conocer un poquitico. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Ay, el hombre no es hombre. Avispado no. Jesús le dijo: el que está lavado, es decir, el que se bañó en su casa, no necesita sino lavarse los pies, porque es lo único que trae sucio. Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. Aquí Jesús me cambió el asunto de lo natural a lo espiritual. Y vosotros estáis limpios todos, porque sabía, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ese aunque no todos, ya Jesús se va a lo espiritual, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Juan 13, 1 al 11. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta las reglas y códigos como principios de interpretación, cuando Jesús le dijo a Pedro: si no te lavas, no tendrás parte conmigo, no tiene nada que ver con la vida venidera, ni con la eternidad. El no tener parte conmigo tiene que ver con el compartir la cena. Por otra parte, cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, no solo mis pies, lava las manos, la cabeza. Y Jesús le respondió: ustedes están limpios. Les hablaba de la limpieza física del baño en el aspecto literal. Aunque hay uno que está sucio, se refería, es espiritual, alegórico, en este caso, y le hace por causa de Judas, que se había pervertido en su corazón, aunque él se había bañado también, literalmente estaba, o físicamente estaba limpio. El otro ejemplo lo tenemos en una conversación que Jesús tuvo con los escribas y fariseos. Analicemos el pasaje. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que vean, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros estamos ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, es decir, inocentes, no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9, 39 al 41. Según el pasaje, el primer y segundo término relativo al ver es literal. El tercero y el cuarto es alegórico, relativo a la conciencia de pecado, a lo deliberante que eran los fariseos en las prácticas de pecado. Por otro lado, el primer término ciego que aparece en el pasaje es literal e irónico.
mientras que el segundo es alegórico y es relativo a la pureza, y a la inocencia. La interpretación alegórica tiende a espiritualizarlo todo, teniendo el intérprete su propia interpretación, entrando en el terreno de la eisegesis. Además de esto, el método alegórico produce trastornos en la interpretación de las escrituras por causas de algunas razones que les voy a presentar. Es decir, ¿por qué hay trastorno en la interpretación en el método alegórico? Oiga, porque le resta toda la autoridad a las escrituras. Es decir, lo que diga las escrituras, eso no tiene importancia. Lo importante es mi interpretación y punto. Hacen imposible la verdadera interpretación de las escrituras sagradas. Entran en el terreno de la especulación y del engaño. Quebrantan en su totalidad la hermenéutica como método de interpretación. Método hiperliteral o literalista. Este es el segundo método. Acabamos el primero. Este tampoco va para el baile, señoras y señores. Vamos a explicar qué es eso. Hiperliteralismo es un método erróneo de interpretación, ya que es el método literalista que se basa en someter la interpretación al significado atribuido al texto en sí. Su fin es dar a entender y creer la palabra de manera exacta como está escrita. Es cuando dices lo que el texto dice, pero no dice lo que el texto quiere decir. Como está escrito, Jonathan, no hay justo ni aún uno. Así, tajante y punto, ya. No hay justo ni aún uno. No, hermano, pero es que yo le entregué mi vida a Jesús, Jesús quitó mi pecado, Jesús me justificó, yo soy ahora la justicia de Dios en Cristo Jesús. No, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Tú eres un pecador también, ya va. ¿Cuándo es que Pablo dice eso? No hay justo ni aún uno antes de la cruz. Después de la cruz tenemos justos. Porque si no hay justo, no hay iglesia. Porque la iglesia ha sido justificada. Hay tres pueblos para Dios. Los gentiles, que los hizo Dios. Los judíos, que los sacó de entre los gentiles, con un objetivo muy importante, que le dio muy buenos resultados, pero que la gente se le torció y se le puso chueco cada rato y todavía andan allá todos chuecos matándose con otros hermanos de ellos allá. Y la iglesia. Son tres pueblos que Dios tiene sobre la tierra. Ahora, ¿quiénes conformamos o componemos la iglesia? Todos los que conocimos a Jesús y le entregamos la vida a Jesús de entre los gentiles. Todos los que de entre los judíos conocieron y reconocieron a Jesús y le entregaron la vida a Jesús. Somos iglesia. Sigue existiendo entonces los gentiles, Israel y la iglesia. ¿Quiénes son los que se van con Cristo? La iglesia, no los judíos. ¿Quiénes son los que nos vamos con Cristo? La iglesia, no los gentiles. ¿Nos cuesta mucho entender eso? Ahora, si nos cuesta entender eso, déjenme hablar como un legalista, que no lo soy, pero déjenme un momentito aquí, hacerme un legalista. Pregunto yo, ¿Abraham nació a dónde? Es decir, ¿en qué pueblo nació Abraham? Ur de los Caldeos. Usted lo ha leído muchas veces. ¿Existe Ur de los Caldeos ahorita? Sí existe. ¿A qué nación pertenece Ur de los Caldeos? Irak. Irak. Ajá, ok. Luego entonces, de ahí sale este hombre, Dios le dio una palabra y listo. ¿De dónde nacen todos? Nacen el resto de los judíos. Ahora, la esposa de José, ¿de dónde era? Egipcia. Los dos hijos de José han sido tomados como dos miembros de las tribus de Israel. ¿Cierto? Ok, la abuela de David, Rahab, la ramera Rahab, ¿era de dónde? De Jericó. Pueblos gentiles. La yerna, ya va, el caso de Noemí. Ajá, Moab. Entonces tenemos Moabita, Jericó, egipcio y iraquíes. De ahí Dios hace un pueblo. Ahora pregunto yo, como radical, déjeme ser radical un ratico. ¿Qué nace de la gente de Moab? Moabita, indiscutiblemente.
¿Qué nace de los egipcios? Egipcios. ¿Qué nace de los iraquíes? ¿Qué nace de los de, ¿cómo llama el otro pueblo que dije? Donde la ramera. Ajá. ¿Qué nacen de Jericó? Jericoíta. Entonces Israel no existe, señores. No existe Israel. Ah, pero ¿por qué aceptamos que Israel existe? Porque Dios dio una palabra. Ahora pregunto, ¿Dios no ha dado otra palabra ahora que de ambos pueblos hizo uno solo? Ah, ok. De ambos pueblos, de Israel y de los gentiles, hizo uno. ¿Cuál? La iglesia. Entonces, si aceptamos allá atrás y aceptamos a Israel, que sí la aceptamos, también tenemos que aceptar a la iglesia. Si aceptamos que fuimos pecadores, ahora tenemos que aceptar que somos santos o no, que somos justos, que hemos sido justificados o no. ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, el otro ejemplo lo tenemos en una conversación que Jesús tuvo con los escribas y fariseos. No, ya por aquí pasé. Según el pasaje, el primer y segundo término relativo, no miento, ya estoy aquí abajo. El método hiperliteralista, solamente repetir y repetir, repetir lo que dice la Biblia y no lo que ella quiere decir. Este es el método el cual expone lo que dice la Biblia y no lo que la Biblia quiere decir. Rechazan las reglas de interpretación y muy poco toman en cuenta las figuras retóricas, ya que en su mayoría le dan una interpretación literal a lo que fue escrito alegóricamente en su original. Este método es la parte contraria al método alegórico, que es el que dijimos que no sirve, no funciona, no es correcto, donde todo en su interpretación lo literalizan. Este método hace del rabinismo. El mayor propagador de este método fue Tertuliano. Por causa de la interpretación literalista, se entra en el terreno del legalismo, llegando a ser inmisericordios e indolentes. Este fue el terreno en el cual cayeron los judíos y los rabinos, dándole una interpretación hiperliteral a la ley, a los escritos de Moisés, y de allí surgió lo que se conoce como la tradición de los ancianos. El rabinismo, por causa de usar el método hiperliteral o literalista, se olvidaban del espíritu de la ley y se iban a la letra. Veamos ejemplos bíblicos de cómo se le puede dar una interpretación literaria y torcer así el sentido real de las escrituras. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo 22, 41 al 45. La pregunta era: si David le llama Señor, ¿por qué ustedes no lo reconocen como Señor? Buenísima esa, ¿verdad? Aquí los rabinos le dieron una interpretación literalista al pasaje que lo sacó de su verdadero sentido, teniendo Jesús que reprenderlos y ubicarlos en el sentido correcto de interpretación. Jesús en una ocasión le preguntó a un intérprete de la ley: oiga, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10:25. Es decir, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la expones? Porque no es tu propia interpretación, no es lo que tú presentas según tu interpretación, es lo que las escrituras quieren decir. No es entrar en el campo de la eisegesis o en el campo del hiperliteralismo. Se debe hacer una exégesis de las escrituras trayendo el verdadero lenguaje o significado. Reflexión. En nuestros tiempos, oiga,
Muchos de nuestros ministros, por causa de este método en la interpretación de las Escrituras, pasan a ser inmisericordios e indolentes e imponiendo normas y doctrinas llevadas al pueblo a prácticas que no son consecuentes ni relevantes para estos tiempos. Por otro lado, por ser tan legalistas en la mal interpretación de las Escrituras Sagradas, le dan paso a lo que se conoce tradicionalmente como la disciplina. En otra verdad, nuestros expositores están predicando, de una manera equivocada por no conocer o no tomar en cuenta las reglas de interpretación, pasando a ser extremadamente legalistas y en vez de ser ministros de gracia, se comportan como unos desgraciados como ministros, compañeros. Método gramático histórico. Este es el método el cual es el correcto, el cual debemos usar, el cual la iglesia debe llevar adelante para que haya una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el método gramático, histórico o literal? ¿Qué es eso? Preste atención que aquí es donde usted, si usted quiere luego leer y tener interpretación correcta de las Escrituras, debe aprenderse esto. Si no, vamos a seguir igual, leyendo y sin poder entender. Este método gramático e histórico es un método, oiga, de exégesis objetiva, pues se tiene como único final o fin hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan, en el sentido llano y simple, a la luz del texto histórico en la que fue escrito. Este es el método que hace una exégesis de las Escrituras Sagradas. ¿Por qué gramático? Oiga, la Biblia fue escrita en lenguaje que tiene como componente letras, sílabas, palabras, oraciones, que sin lugar a duda tienen una gramática. Por lo tanto, se debe estudiar bajo las reglas y principios de los idiomas en los que fueron escritos, tomando en cuenta la gramática en el idioma que se escribió. ¿Por qué histórico? La Biblia relata la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es de suma importancia considerar en qué momento de la historia y bajo qué circunstancias se escribió y se registró lo que está recopilado en el texto sagrado. Es imposible, oiga, entender un autor e interpretar sus palabras correctamente, a menos que se le considere a la luz de su fondo histórico, la idiosincrasia, la cultura y sus tiempos, entre otros. La Biblia en la mayoría de sus partes fue escrita en unas culturas orientales y bajo esa cultura se debe analizar. En Antioquía se reunieron hombres piadosos y maestros, de la palabra, quienes siguieron los pasos de Esdras, Cristo y los apóstoles en la interpretación de las Escrituras. Estos maestros fueron Diodoro de Tarso, Crisóstomo y Teodoro de Mosuestia. Teodoro de Mosuestia fue considerado el más capaz, el más dedicado y el más lógico representante de la escuela gramática histórica. Es prácticamente el escritor más antiguo de la hermenéutica. Teodoro aplicó las reglas del contexto, oiga, el significado de las palabras, la historia, el lenguaje figurado, la gramática, la hilación del pensamiento, el texto con su contexto, las culturas, las costumbres, los pasajes paralelos, la etimología de los términos, el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación, la armonía profética, entre otros términos. El método literal
de interpretación es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico, fundamental, exacto, el cual se le daría en su uso normal, ordinario y acostumbrado, bien sea por escrito, al hablar o al pensar. Se denomina método gramático histórico para hacer hincapié en el hecho de que el significado debe determinarse por la consideración gramatical como histórica. Escúcheme ahora para acá un poquitico. La palabra disciplina. ¿Qué es disciplina? Gramáticamente. ¿Qué es disciplina? Háblenme. ¿Disciplina qué es? ¿Ah? Es un orden. ¿Qué más es disciplina? Si la vemos desde el punto de vista deportiva, salud, disciplina deportiva, tenemos una variedad de disciplinas. ¿Qué disciplina? Algo que se hace constante todo el tiempo. ¿Sí? Eso es lo correcto, lo que es la palabra disciplina. ¿Qué disciplina en el argot militar? Hacer. Ahora, mira para acá. ¿Qué disciplina en el argot religioso de nuestras iglesias? Hacer, dejar de hacer. ¿Vio lo torcido que estamos? Dejar de hacer. Pero eso en realidad es disciplina. No, eso es castigo. ¿Está escuchando, yo no? ¿Por qué agarramos? Alguien me dijo hace 500 años atrás, porque nosotros venimos de 500 años atrás, ¿no? De historia. Más acá otra vez, y todo el mundo no, disciplina. No, que no hizo esto, disciplina, no. Disciplina es esto que estamos haciendo aquí hoy. Sentarnos desde las 5 hasta qué hora que hasta las 10 hoy, ¿no? Ajá. Esto es disciplina. Hacer. Correctamente, la palabra disciplina es hacer, no es dejar de hacer. ¿Veo cómo nos han torcido en nuestras iglesias? ¿Quién nos torció? No sé. Pero como esta escuela tiene una connotación que se llama reformadora, ¿qué es reformar? Reformar. Buscarle el origen real a las cosas y hacerlo como debe ser. ¿Sí? Eso es reformar. Es decir, buscar lo correcto real de las cosas. Para que las cosas se hagan correctamente. Ahora, estamos por aquí. John Witten, Pentecostal, y un reconocido teólogo del siglo XXI cita y enfatiza varios argumentos en referencia del método gramático histórico y lo denominan confiable por algunas razones que a continuación las voy a describir. El significado literal de las oraciones es la forma normal de todos los idiomas. La mayor parte de la Biblia en un 80% tiene significado, oiga, adecuado cuando se interpreta literalmente, ya que en su mayor contenido se escribió en un sentido literal. Este método es el único obstáculo cuerdo, seguro para las imaginaciones del hombre que vienen por causa de la alegoría. Este método hace prevalecer, oiga, la realidad sobre la forma y la apariencia. Por cuanto Dios dijo su palabra, o por cuanto Dios dio su palabra e inspiración al hombre, es de esperarse que su revelación, oiga, fuese dada en términos tan exactos y específicos que sus pensamientos fuesen iluminados, comunicados y comprendidos con exactitud, cuando fuesen interpretados de acuerdo con las leyes de la gramática y la dicción. El método alegórico rompe con el principio gramatical, porque cuando hablamos de alegórico estamos hablando de alguien que alega sin fundamento. Sencillamente yo digo que es así, ya, yo alego y punto. Ahora, el
El argumento o la evidencia más fuerte del método literal es el uso en referencia que hace el Nuevo Testamento del Antiguo, haciendo mención de ello en su uso literal y exactamente como está escrito. Como ejemplo de esto, tenemos las profecías anunciadas por el Antiguo Testamento con relación al nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Y para establecer ese hecho, su cumplimiento fue literal, tal como fue escrito. La herramienta del método literal o gramático histórico son las reglas de interpretación universalmente establecidas y aceptadas por los más grandes exégetas. Establece la interpretación sobre hechos, busca establecer en todo objetivo, no subjetivo, tales como gramática, lógica, mitología, historia, geografía, arqueología, teología, entre otros. Hablando de arqueología, escuché lo que viene. Hace poco escuché un predicador, un hombre que yo respeto y muy sonado, hablando del tema de en el sitio donde estaba el paralítico que Jesús, donde se movía el agua, que un ángel venía y movía el agua y el hombre se metía eso. Entonces el hombre está tocando ese tema y dice, este tema que está aquí escrito en la Biblia, esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. Y de verdad no tiene sentido y no tiene lógica. Él dijo, esto para mí es una historia del primer siglo que alguien de la iglesia la metió y la dejó ahí. Es decir, él le restó toda la importancia y todo lo que escrituralmente está ahí. Pero hace poco estaban excavando allá en Israel, metiendo una tubería, y donde están excavando, alguien golpeó el piso como para pisonear. Y en el golpe se escuchó un vacío, un golpe vacío. Usted sabe que usted toca algo y sabe si está, es decir, cuando una cerámica está hueca por dentro, usted se da cuenta, ¿verdad? Bueno, así tocaron ellos. Entonces llamaron a las otras autoridades y así fueron llamando autoridades y comenzaron a excavar y a meterse abajo. Y llegaron abajo y ahí consiguieron el pozo. Ahí donde el paralítico, donde Jesús sanó a ese hombre. Es decir, arqueológicamente, lo que un señor predicador estaba negando, arqueológicamente ahora lo tenemos. ¿Cómo se puede negar ahora? Entonces la arqueología hay que respetarla, hay que usar la arqueología. Alguien puede decir sus palabras, respetable, pero ya va. Si la arqueología me dice lo contrario, ¿a quién respeto yo más? ¿A la arqueología que me mostró la piscina, el sitio, el lugar, o a los dichos del hombre? ¿Es donde está el detalle yo? Ahora, arqueología y la teología. Ejercer un dominio sobre la interpretación similar a lo que hace la experimentación. Para el método científico, en la observación, la experimentación, la hipótesis y resultado, todo lo que no esté a la medida del método gramático histórico debe ser rechazado o puesto bajo sospecha. Cualquiera de las dos usted puede hacerla. Es decir, cuando usted le digan o le quieran vender un cuento, como este cuento que el chico dio, usted lo puede, yo lo puse en, ¿cómo se llama? En pausa ahí, pero no me convenció mucho. Y cuando vi esto, bueno, ahora lo que él dijo lo rechazo. Con todo y que tenga 88 años de edad, más de 65 años en el ministerio, y es conocido como un gran erudito del texto sagrado. Con todo ese tamaño cualquiera se puede pelar. Entonces no es por los años, Jonathan, no es por lo grande que tenga la iglesia, no es por los milagros que se den en el ministerio, no. El diablo también hace milagros, aparentemente. Bueno,